Mis queridos hermanos, el libro de Hechos. El libro de Hechos, ya estamos avanzando en la mitad de las lecciones. ¿Y qué lecciones que se está presentando? De paso, si desean una copia gratuita de la presentación en PowerPoint, vayan a escuelasabatica2000.org. Y ahí pueden obtener la copia en forma gratuita. Y recuerden que nuestro ministerio no pide donaciones y tampoco ponemos propaganda. El tema para hoy día es el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, mis hermanos. Señores, aquí estamos nuevamente en tu día santo, en tu día de reposo, en el día en que tú has designado allá en la creación para tener un encuentro especial contigo. Gracias, Señor, porque en este momento vamos a abrir tu santa palabra. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe a estudiar este hermoso capítulo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque podemos poner en ti todo lo que tenemos. Especialmente, Señor, los pedidos especiales que tenemos de nuestros hermanos. Cuídales a cada uno, Señor, bendíceles a cada uno en sus necesidades materiales, espirituales y de salud. Cuídales y quédate con todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria, miren lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué versículo de memoria? No temas, habla, no calles. Wow. Vamos a hablar del segundo viaje misionero y vamos a empezar con Hechos 15:40. Miren lo que dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Dónde? Hechos 15:41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Confirmando. ¿Qué significa confirmando? ¿Qué es esa palabrita? Él fue a confirmar a esos hermanos. ¿Qué significa esa palabra? Como asegurarles. Asegurarles, dice mi hermano. A mí me gusta pensar en animarlos. Animarlos, confirmarlos, animarlos. Miren lo que dice alguna otra versión, Nueva Versión Internacional. Y viajó por Siria y Sicilia, ¿qué cosa? Consolidando a las iglesias, consolidando. Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias, haciendo que sean fuertes las iglesias. Traducción al lenguaje actual, miren lo que dice. Y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de la iglesia a seguir confiando en el Señor Jesús. Esto es importantísimo. Consolídense, fortalezcanse, sigan confiando en ¿quién? En Dios, pase lo que pase. ¿Y cómo les confirmaban? ¿Cómo les confirmaban? Miren lo que dice Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos ¿con qué? Con abundancia de palabras. Confírmense siguiendo ¿qué cosa? La Santa Biblia. Y miren lo que dice este versículo especial, 2 Pedro 1:12, acerca de la confirmación. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque las sepan. ¿Cómo? Y estéis confirmados ¿en qué?
en la verdad presente. Es lo único que nos ayuda, lo único que nos deja estar consolidados, fortalecidos, seguir confiando en la verdad que está ¿dónde? En la Sagrada Escritura, la verdad presente. Entonces lo primero del viaje misionero es, iban y confirmaban a los hermanos, ayudaban a seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Y luego, ¿qué dice? Miren, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué de especial tenía este Timoteo? ¿Qué de especial tenía? Miren lo que dice Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué de especial tenía? Daban buen testimonio de él. Buen cristiano. Él es buen cristiano. Él es buen, ¿qué cosa? Discípulo de quién? De Cristo. Se ha entregado a Cristo y es buen discípulo. ¿Qué le ayudó a Timoteo a ser así buen cristiano? Buen discípulo. ¿Qué le ayudó? La Biblia habla acerca de su familia, su mamá y su abuela. Ese fue el instrumento que Dios usó a él para levantarlo a él. Su familia, su mamá era ¿de dónde? Mamá era judía, ¿de qué calidad? Creyente, tenía la influencia de la familia. Pero ¿qué más le ayudó? ¿Qué le ayudó a él a hacer qué cosa? A tener buen testimonio. ¿Qué es lo que le ayudó a él? Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15 acerca de él. Y que desde la niñez has sabido qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Él estudiaba desde jovencito, ¿qué cosa? Su Biblia y su Biblia. Él había sido, ¿qué cosa? Había sido confirmado en la verdad presente, en la verdad que él había conocido antes como judío y ahora como creyente, como discípulo de Cristo. ¿Qué cosa? Aquí está la Biblia y aquí está donde él se fortalecía y él llegó a tener buen testimonio. Y luego este versículo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde encontramos la fortaleza? En las muchas palabras de ¿dónde? De la Biblia. Y él lo hizo de esa manera. Luego miren lo que dice Hechos 16:3. ¿Qué pasó con él? Él estaba dispuesto a todo. Quiso Pablo que éste fuese con él, que Timoteo fuese con él al viaje, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Buen testimonio. Hasta en las cosas pequeñas, buen testimonio. Y miren lo que dice Hechos 16:5 al 7. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran fortalecidas en la fe, tenían confianza en la fe y aumentaba en número cada día, y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra ¿dónde? En Asia. ¿Por qué será? No sabemos. Pero cuando Dios tiene un plan, de alguna forma nos los hace conocer. De alguna forma, y en este momento les prohibió hablar la Biblia ¿dónde? En Asia. Querían ir a hacer otra situación y miren lo que dice. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué pasó? Pero el Espíritu Santo no se los permitió.
¿Por qué será? ¿Por qué será que el Espíritu Santo les dijo, no hay todavía? ¿Por qué? Miren lo que dice este versículo, Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es que tiene Dios un plan para la propagación de su evangelio. A veces nosotros hacemos unos planes, a veces nosotros decimos vamos a hacer esto y parece que me va a ir bien, parece que es lo mejor que puedo hacer, pero de pronto se desbarata. Y a veces nosotros nos desesperamos y decimos, pero ¿por qué si he planeado bien, si todo parecía que estaba bien y ahora estoy en blanco? Es que a veces Dios tiene otro plan para nosotros. Es impresionante notar cómo estos caballeros estaban realmente en manos de Dios y se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Aun cuando se les dijo no allí, ya Dios tenía un propósito hacia donde ellos debían ir. Entonces pienso en nosotros también, ¿verdad? A veces las situaciones o es muy difícil, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Y cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Y miren cómo ellos estaban. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. No pensaron dos veces. Vieron la visión y dijeron, esto es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué entrega a Dios? ¿Qué entrega? Y lo importante, ¿para qué? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. ¿Cuál era el propósito máximo de ellos? ¿Cuál era? Predicar el evangelio, anunciar el evangelio. ¿Dónde? Donde Dios me lleve. No donde yo quiero, sino donde Dios me lleve. Donde Dios tiene un plan para mí. Hay un plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos viendo este video. Y Dios quiere que anunciemos el evangelio. ¿Dónde? No sé. Pero tenemos que estar despiertos al Espíritu Santo. Tenemos que entregarnos a Cristo y decirle, Señor, ¿dónde quieres que predique? ¿A quién quieres que predique? ¿Qué es lo que quieres que haga? Les anunciésemos el Evangelio. Y miren lo que se cumplió eso. Hechos 16, 12 y 13. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Cuándo? Un día de reposo. ¿Dónde? ¿Dónde predicaron? Donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Dónde? ¿En la sinagoga? No. En las afueras, en algún lugar de afuera, ahí en el campo estaban predicando. Entonces se reunían en día de reposo, no importa dónde, no importa si en la iglesia o no importa si en un campo, en la casa, no importa, ellos siempre estaban cumpliendo la palabra de Dios, el mandato de Dios en donde se encontraban. Si no había una iglesia, vamos al campo y ahí vamos a adorar a ¿quién? A nuestro Dios en su día santo. ¿Cuál era la prioridad? ¿Qué era la prioridad? Anunciar el evangelio. Hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces la prioridad es anunciar el evangelio, no importa dónde. La cosa es que hay que
anunciar el Evangelio. Y si nosotros leemos Hechos 16, vamos a ver que a veces cuando anunciamos el Evangelio hay problemas. Y le metieron al apóstol Pablo, ¿a dónde? A la cárcel. Y de pronto cuando seguimos leyendo la historia, había un propósito por la cual él fue a la cárcel. Es que estando en las manos de Dios, hay un propósito para el ser humano. Hay un propósito. Y sabemos la historia. Lean Hechos 16. Y ellos estaban cantando en la cárcel en vez de estar tristes, penosos, estar sufriendo porque ¿cómo voy a estar en la cárcel? No, estaban cantando, estaban dando buen testimonio. Vino un terremoto, las puertas se abrieron, todos podían haber huido, pero ellos se quedaron. Y entonces el carcelero, ¿qué cosa? El carcelero estaba de miedo porque le habían encomendado a él que con su vida iba a pagar a esos prisioneros. Y entonces quería, ¿qué cosa? Matarse, suicidarse. Pero Pablo les dice, no lo hagas. Wow. Vamos a leer esa historia en la casa, pero lo importante de toda esa historia es esto. Miren lo que dice Hechos 16, 30 al 33. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos del Evangelio, siempre hay esta pregunta, ¿y ahora qué hago? Cuando escuchamos la palabra de Dios, hay siempre esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Y como vamos a ver luego, solamente dos cosas hay que hacer. Solamente dos cosas, pero miremos esto. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y luego qué? Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Sí, creo, me entrego al Señor Jesucristo. Y después le hablaron, ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Le dieron que estudios bíblicos, yo no sé si muy rápido o muy resumido o no sé cómo, pero le hablaron de la palabra de Dios. Le dijeron, esto dice la palabra de Dios que hay que hacer. Y luego, ¿qué hicieron? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es que la pregunta es, ¿qué cosa? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, si anunciamos el Evangelio, hay esa pregunta, ¿qué debo hacer? Y miren lo que dice Hechos 17, 1 al 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué pasó? Discutió con ellos. ¿Y qué es lo que él les habló en esos días de reposo? ¿Qué les habló? El Evangelio, dice mi hermana. Miren lo que dice Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Nada más. Qué importante es la Biblia. Qué importante es la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la Biblia en esta lección, medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías, prometido ¿en dónde? En la Sagrada Escritura. Entonces, su libro de texto, ¿cuál era? La Biblia. La Biblia, la Sagrada Escritura, porque es que la Biblia es como una espada de ¿qué? De 2 filos.
penetra hasta lo profundo. Y penetra hasta lo profundo y nos hace hacer esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y miren lo que dice Hechos 17, 4 y 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Solamente hay dos cosas que dan esta pregunta: ¿qué debo hacer? Y esas dos cosas son: o creo o no creo. Punto. Eso es todo. Y algunos de ellos creyeron. Entonces los judíos que no creían. Dos cosas. Aquí está la palabra de Dios, aquí está Jesucristo que ha muerto por ti, aquí está este gran amor de nuestro Dios, y les predicaban el gran amor de Dios, y una cosa tienen que responder: eso es que la Biblia hemos dicho que es como una espada de dos filos que entra a lo profundo, y como resultado una decisión: o creo o no creo. Ojalá que, mis hermanos, nosotros estemos con este grupo que creemos en la palabra de Dios. Ojalá, ojalá, porque los que creen, ¿qué cosa? Van a ser salvos. Los que no creen se ponen al lado de Satanás y hacen como estos hombres. ¿Qué cosa? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlos ¿del qué? Del pueblo, contra Dios. Cuidado, cuidado que estemos al lado de ¿quién? De el enemigo. Es mejor estar al lado de ¿quién? Del que nos ama, de aquel que quiere que nosotros seamos salvos. Y miren lo que dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el viaje continuó, y las circunstancias hicieron que ellos lleguen a Berea. Y en Berea comenzaron también a predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió en Berea? Algo especial. Miren lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, en este lugar. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. Wow. O sea, que ellos solamente no escuchaban, sino que miraban si estaba de acuerdo a lo que ellos tenían escrito. ¿Por qué? Mi hermana lo dice. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Creyeron y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quién les estaba predicando? El apóstol Pablo. Y aunque el apóstol Pablo les estaba predicando, ¿qué hacían ellos? Vamos a ver si esto está conforme a qué. A la palabra de Dios. No lo que dice el hombre, sino lo que dice que la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cada día, para ver si estas cosas eran así. Wow. Entonces, ante la pregunta ¿qué debo hacer? La decisión es: cree y estudia ¿qué cosa? Tu Biblia. Cree y estudia tu Biblia. Ahora vamos a Hechos 17, 16 al 17. Miren lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya llegó a Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que
concurrían. En Atenas comenzó a predicar a tiempo completo, los sábados y los otros días en la plaza donde se encontraba. Y entonces sucedió algo especialísimo. Hechos 17:22. Le invitaron a que predique en el Areópago, un lugar muy especial. Y ahí miren lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque eran idólatras. Y eran idólatras. Un Dios para cada cosa. Y tenían un Dios para todas las cosas. Y hemos visto que en una lección anterior que para predicar y para tener efecto tenemos que ver la cultura de las personas. Y esto fue algo especial. Y miren lo que dijo Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Qué palabras! Y comenzó a hablarles de aquel Dios creador. Y miren lo que sucede en Hechos 17:32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿O crees o no crees? Ese es el resultado de predicar la palabra. ¿O crees? En esta ocasión, algunos, ¿qué cosa? Se burlaron. No creo. No creo. Y luego, ¿qué? Más algunos, ¿qué cosa? Creyeron. Resultado de la palabra de Dios. O crees o no crees. Juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es que cree y estudia la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer con la Biblia? ¿Qué voy a hacer con la verdad de Dios? ¿Voy a creer o no voy a creer? Y miren lo que sucede luego. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. ¿Y qué sucedió ahí? 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿qué? El Cristo. Se comenzó a predicar el evangelio. Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Parece que no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho de éxito. ese lugar. Es que tienes que decidir, ¿crees o no crees? Hechos 18, 7 y 8, miren lo que dice. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué cosa? Bautizados. Otra vez el resultado. ¿No crees o crees? ¿No crees o crees? Pero cuando hay muchos que no creen, ¿qué nos sucede a nosotros? Nos desanimamos. Nos desanimamos. A veces nos desanimamos. Miren lo que sucede. Hechos 18, 9. Miren lo que nos dice Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Si ellos no aceptan como este grupo, si ellos no aceptan como otros grupos que ya hemos visto, no te desanimes. No te desanimes, sino que no temas, sino habla y no
calles, continúa predicando, continúa predicando. El asunto es que a veces nosotros nos preocupamos de los resultados y ese no es nuestro trabajo. El único trabajo a la que Dios nos ha llamado es a predicar. En la otra parte, eso le corresponde a Dios y al Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es nuestra responsabilidad, ir y predicar. Y eso es lo que le dijo Dios, no temas, sino habla y no calles, predica, predica, porque ¿cuál es la misión? Id y haced discípulos. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo. Y miren lo que le dice Hechos 18:10, porque yo estoy contigo. En la misión, Él nos dijo qué cosa, id y haced discípulos. ¿Y qué pasará? Yo estaré contigo hasta ¿dónde? Hasta el fin del mundo. Es que esa es la promesa. Predica. La misión es qué cosa, predica, predica, predica. No importa qué. No importa si ves o no ves resultados. Yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No te preocupes, predica el evangelio porque va a haber fruto. Dios tiene personas que van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Solamente qué cosa, no temas, sino habla y no calles. Ojalá, mis hermanos, nosotros que podamos estar como el apóstol Pablo. No temas. Habla, predica, predica y predica. Que Dios nos bendiga y nos ayude a anunciar el evangelio.